Las investigaciones y pruebas bien recolectadas resuelven muchos misterios. Pero a veces, la verdad detrás de una historia solo sale a la luz con una confesión. Número 10. El 30 de enero de 2026, el influencer francés Cyril Schreiner reveló a sus millones de seguidores que su perro mascota, Albert, había sido secuestrado. Documentó durante semanas sus intentos de recuperar a su perro hasta anunciar que Albert volvió sano y salvo. Una semana tras el regreso de Albert, Schreiner confesó quién fue el autor del crimen. Schreiner se hizo famoso en mediados de la década de 2010 por videos de sincronización de labios y bromas en Instagram. Los videos le dieron algo de popularidad, pero fue Albert quien lo hizo destacar en línea. Albert es un pug pequeño que suele salir en sus videos, robando comida y causando problemas a su dueño. El perro se hizo muy popular y famoso por sí solo. Aunque Schreiner seguía con sus bromas y contenido, muchos fans veían sus videos solo por el perro. Fue devastador para muchos fans cuando Schreiner hizo el anuncio el 30 de enero. Reveló que la noche anterior alguien había entrado a su patio mientras sus perros estaban afuera, y esa persona pasó directamente junto a su perra menos conocida, Cristina, y fue directo hacia Albert. Las cámaras de seguridad captaron a uno de los dos ladrones levantando a Albert y huyendo. Schreiner dijo que vivía en el bosque, así que era poco probable que fuera solo un crimen oportunista. Pensaba que había sido un blanco deliberado y sospechaba que los ladrones eran sus seguidores. Cámaras de seguridad mostraron que los dos criminales esperaron horas hasta que sacaron a los perros. Schreiner dijo que reportó el robo a la policía y esperaba ayuda para recuperar a su perro. La mayoría de sus seguidores mostró sorpresa y apoyo. Schreiner dio actualizaciones sobre el crimen en las semanas siguientes. Dijo que los secuestradores le enviaron cientos de correos y negociaba el rescate de su perro. Esto tomó tiempo, pero al final reveló que conduciría 2 horas a casa del secuestrador para rescatar a su perro. Pero a medida que surgían novedades, la mayoría de las personas empezó a volverse escépticas sobre la historia. Muchos preguntaban por qué no compartía la historia directamente en TikTok u otra plataforma en vez de solo dirigir a su cuenta de Snapchat. Otro influencer francés acudió a la policía, pero no halló registros de perros robados. Schreiner respondió a los escépticos y afirmó que contrataría abogados para defenderse de las mentiras. La historia parecía tener un final feliz cuando Schreiner anunció que recuperó a Albert y lo mostró tras sacarlo de la casa del secuestrador. Una semana después hubo una actualización. Schreiner admitió que el secuestro fue un engaño. Pensó que su primer video era tan exagerado que claramente era una broma. No creía que alguien tomara la historia en serio, pero la siguió para entretener a la gente. Afirmó que no buscaba llamar la atención, solo quería hacer algo distinto con su contenido. Número 9. Uno de los robos más impactantes en la historia reciente de Grecia ocurrió en enero de 2012. Casi una década pasó antes de que el misterio se resolviera, requiriendo una confesión para que las pinturas volvieran a su lugar. La madrugada del 9 de enero de 2012, el guardia de seguridad de la Galería Nacional de Grecia fue alertado por un movimiento en una sala. El guardia era el único trabajando esa noche y ya había sido un turno movido. Esa noche, una alarma sonó varias veces en un balcón, pero el guardia solo halló la puerta cerrada y ningún rastro de personas. Apagó la alarma creyendo que fallaba. El detector de movimiento en otra zona de la galería se activó. Fue a ver si era otra falsa alarma, pero se sorprendió al ver a una figura misteriosa guardando arte en una bolsa. El guardia pidió al ladrón detenerse, pero escapó por una ventana y desapareció antes de que llegara la policía. Robaron 3 obras de arte. La más famosa de ellas era Cabeza de Mujer de Pablo Picasso. Era una obra de Picasso que el artista regaló al pueblo de Grecia. También faltaban el molino Stammer con casa de verano de Piet Mondrian y un dibujo a tinta de otro artista importante. El crimen sacudió Grecia y generó fuertes críticas al museo y su seguridad. Para muchos, estaba claro que la seguridad era significativamente deficiente. Pero mientras el museo trabajaba en mejorar la seguridad, la policía inició su investigación para encontrar a los criminales responsables.
Aunque el guardia solo vio a un ladrón, la policía pensaba que al menos 2 personas participaron en un crimen tan planeado. El crimen dejó de interesar al público, pero la investigación siguió. A principios de 2021, la policía anunció estar cerca de atrapar a un sospechoso y en junio lo arrestaron. George Sarmatsopoulos era constructor y un entusiasta del arte. Amaba las obras de Picasso y usaba el usuario ArtFreak en Twitter antes de que eliminaran su cuenta. En cuanto fue arrestado, confesó el crimen. Según Sarmatsopoulos, había trabajado solo. Durante años previos al crimen, visitaba el museo y pasaba horas viendo las pinturas. Finalmente, decidió robar una y analizó los sistemas de seguridad. Visitó el museo todos los días por meses, planeando el crimen. La noche del robo, él activó la alarma del balcón varias veces hasta que el guardia creyó que era una falla. Una vez que la alarma fue desactivada, se coló de nuevo en el edificio. Sarmatsopoulos solo pensaba llevarse una pintura, pero tomó otra también. Intentaba guardar los lienzos en su bolsa cuando lo descubrieron. Escapó y llegó a su casa sin ser visto. Ahí notó que el dibujo a pluma se dañó al huir y decidió tirarlo al inodoro para destruirlo. Las pinturas estuvieron ocultas en muebles o almacenes por años. Cuando escuchó que la policía se le estaba acercando, las movió a un barranco. Sarmatsopoulos guió a la policía a su escondite, donde las hallaron envueltas en plástico tras zarzas. Por suerte, las pinturas no sufrieron mucho daño y se restauraron. Resuelto el misterio, las pinturas regresaron a la Galería Nacional, ahora con mayor seguridad. Número 8. El primer robo bancario en Australia fue en 1828. Ajustado a la inflación, es el mayor robo en la historia del país. Solo se resolvió cuando uno confesó. El Banco de Australia estaba en una casa de 2 pisos adaptada en la calle George, Sydney. El sótano era una bóveda donde se almacenaban los pagarés y monedas del banco por la noche. El 15 de septiembre de 1828 por la mañana, el personal del banco halló la bóveda desordenada. Se habían forzado latas y cajas, se habían robado monedas y billetes y se había hecho un agujero en la pared de la habitación. Los investigadores descubrieron que el agujero llevaba a una tubería de alcantarillado cerca del sótano. Se robaron $14,000 en efectivo, lo que hoy serían decenas de millones de dólares. Se habían dejado algunas herramientas, junto con botellas y monedas que los culpables dejaron caer, pero no había pistas con las que los detectives del siglo XIX pudieran trabajar. Policía y banco actuaron rápido para recuperar el dinero. El banco ordenó el retiro de todos sus billetes y acuñó nuevas monedas para reemplazarlos. Cualquiera que llegara al banco con billetes viejos pero no pudiera explicar cómo había conseguido el dinero, era arrestado. Estas personas no tenían nada que ver con el robo y los billetes en sí no habían sido robados durante el asalto, pero eso no impidió que los tribunales impusieran castigos de años de deportación. Solo se halló una fracción del dinero robado en el asalto. Parte estaba oculta en las vigas de un baño y un huérfano halló 2.959 cerca del puerto tras unas piedras. Las autoridades crearon un plan para resolver el misterio. Cualquiera de los ladrones que confesara y delatara a sus cómplices recibiría $100 un perdón y transporte gratuito de regreso a Inglaterra. 2 años después de que ocurriera el crimen, un hombre llamado William Blackstone aceptó esa oferta. Blackstone había sido arrestado por otro robo no mucho después del asalto al Banco de Australia. Fue sentenciado a 14 años en la isla Norfolk. Confesó el robo anterior y relató todo a la policía para librarse de su condena. El plan era de Thomas Turner, un cantero contratado para adaptar el sótano. Turner conocía la tubería cercana y sabía que sería un crimen fácil. Compartió su idea con sus amigos, sabiendo que sería el principal sospechoso si ocurría el crimen. 4 hombres, entre ellos Blackstone, participaron en el plan. Trabajaron varios días cortando y cavando entre la tubería y la bóveda. Ya adentro, se llevaron todo lo posible y volvieron por más. Según Blackstone, sus cómplices no le dieron su parte del dinero, lo que facilitó entregarlos. Arrestaron a 2 cómplices. Turner ya había huido del país para cuando se hizo la confesión y uno de los hombres había fallecido.
Los hombres negaron cualquier participación, pero fueron declarados culpables en el juicio y sentenciados a cadena perpetua en la isla Norfolk. Una tercera persona cómplice del crimen recibió 14 años de prisión. Número 7. Cuando el novio de Chloe Stein reportó su desaparición, se lanzaron de inmediato equipos de búsqueda para localizarla. Menos de 24 horas después de iniciar la búsqueda, una pista mostró que estaba a salvo en casa de una amiga. El misterio de lo que le sucedió se resolvió después de una extraña confesión. Stein, según allegados, estudiaba enfermería en la Universidad Estatal de Pensilvania y se graduaría en mayo de 2023. La familia preparaba una celebración por el logro, pero días antes de graduarse, Stein desapareció. La noche del 1 de mayo de 2023, Stein volvía a casa tras trabajar en Sonic. Ella le mandó un mensaje raro a su novio diciendo que un policía la detenía. Su novio la buscó toda la noche, pero Stein no respondió. Al día siguiente, él y sus amigos recorrieron en auto la ruta entre Sonic y la casa de Stein. Ahí hallaron su auto abandonado junto a la carretera. El teléfono de Stein quedó adentro y era evidente que alguien salió angustiado. Los amigos de Stein avisaron a la policía por temor a que algo malo le ocurriera. No hubo registro de detención esa noche y la comunidad temía que un secuestrador fingiera ser policía. Se enviaron equipos de búsqueda de inmediato para tratar de encontrar a Stein, incluyendo un helicóptero. Las condiciones climáticas eran peligrosas, pero el piloto decidió arriesgar su vida para tratar de encontrar a la mujer desaparecida. La familia de Stein y la policía pedían su regreso, cuando una pista hizo el caso aún más extraño. Stein fue vista en casa de una amiga cerca de su domicilio. Cuando la policía verificó la pista, encontraron a Stein quedándose en un garaje donde aparentemente había estado todo el tiempo desde que desapareció. Ella contó a la policía que la noche anterior alguien la detuvo con un arma. La mantuvo atada y retenida por horas antes de soltarla en un callejón cerca de la casa de su amiga. La policía le dijo después a los medios que Stein afirmó haber sido agredida de alguna manera. Al confrontarlo la policía con datos contradictorios, Stein confesó la verdad. Ella había abandonado la universidad hace aproximadamente un año, pero lo mantuvo en secreto de su familia. Stein sabía que se sentirían decepcionados si se enteraban, pero se le estaba acabando el tiempo para idear un plan para salir de la situación. Por alguna razón, decidió fingir un secuestro. Stein mandó el mensaje a su novio, consciente de que sería sospechoso, y luego caminó varios kilómetros hasta la casa de una amiga de noche. Fue acusada de 4 delitos menores, incluyendo dar una falsa alarma a una agencia de seguridad pública y obstruir la administración de la ley. También debía devolver todo el dinero gastado en su búsqueda. Número 6. El robo en el Museo Van Gogh fue uno de los mayores crímenes de arte recientes. Por años estuvo en la lista de los principales crímenes de arte del FBI y las 2 pinturas seguían desaparecidas. Aunque capturaron a los ladrones, aún no se sabía dónde estaban las pinturas. En 2016, 14 años tras el robo, recuperaron las pinturas, pero aún quedaba la duda de cómo llegaron a la casa de la madre de un jefe mafioso. Una confesión tardía de uno de los culpables finalmente resolvió el misterio. La policía detuvo a Octave Durham y Hank Biesling en 2003. Ambos hombres terminaron 6 semanas de gastos excesivos en autos y joyas con dinero de origen desconocido. Ya estaban en la mira de la policía, pero esos gastos parecían confirmar algún tipo de actividad ilegal y fueron arrestados. El delito ocurrió meses antes, en diciembre de 2002. Los ladrones usaron una escalera para acceder al techo del Museo Van Gogh en Ámsterdam. Entraron al edificio de noche y eligieron 2 pinturas, Vista del Mar y Congregación saliendo de la iglesia reformada. Cuando llegó la policía, ya escapaban. En la corte, ni Durham ni Biesling confesaron el crimen. Esto fue a pesar del ADN hallado en una gorra de béisbol que los vinculaba al misterio. Fueron condenados a prisión. Como ninguno de los dos confesó, la policía no tenía idea de dónde podrían estar las pinturas. La investigación continuó con la esperanza de que pudieran ser recuperadas. La policía italiana investigaba las acciones de Rafael Imperial, líder del clan Amado Pagano de la Camorra. En 2013 o 2014 Imperial supo que la policía se acercaba y huyó a Dubái. Eso no detuvo a los investigadores y en 2016 arrestaron a varios miembros de la banda.
Imperial escribió a los fiscales desde Dubái: es común que mafiosos con problemas legales usen arte robado para reducir sus condenas. Eso intentaba hacer Imperial ahora. Afirmó que sabía dónde estaban las 2 pinturas robadas de Van Gogh. La policía dijo a los medios que ya sospechaban de Imperial por el robo de las obras de arte, así que no les sorprendió recibir la carta. Registraron la casa de su madre y hallaron las 2 pinturas envueltas en tela. Fue solo entonces que Durham decidió confesar. Reveló que él y su amigo no tenían idea del valor de las pinturas que habían robado. Simplemente tomaron lo que era más pequeño y fácil de llevar. Durham había cargado el paisaje marino, pero cuando salió del edificio, cayó fuerte al suelo y dañó la esquina de la pieza. Una vez afuera, los criminales escucharon el escáner de la policía para monitorear sus movimientos. Luego se quitaron los pasamontañas y pasaron en auto junto a la policía como si nada. Durham afirmó que habían intentado vender las obras de arte a otro miembro de una banda del crimen organizado, pero ese hombre perdió la vida el día en que se suponía que iba a hacerse el trato. Imperial fue su siguiente opción. Pagó solo 350,000 libras por las pinturas, y los 2 hombres tardaron 6 semanas en gastar todo ese dinero. Número 5. Durante años, la rectoría de Borley en Essex fue famosa como la casa más embrujada de Inglaterra. Se decía que ahí habitaban muchos espíritus y poltergeists, incluso el de una monja que murió huyendo con su amante. Con el tiempo, varias confesiones demostraron que la historia de la casa embrujada era inventada. La rectoría, construida en 1862, fue hogar del reverendo hasta 1935. Durante ese tiempo, 3 familias diferentes vivieron en la casa, cada una de las cuales tuvo sus propias experiencias paranormales únicas. La familia Bull afirmó haber visto el fantasma de una monja rondando cerca de su casa. La familia Smith se mudó en 1927 y escuchó ruidos inexplicables que se volvieron actividad poltergeist al traer a un investigador paranormal. La familia Feusters fue la última y vivió la actividad más aterradora. La rectoría ganó fama en 1929 tras la llegada del investigador y periodista Harry Price. Los Smith contactaron al Daily Mirror esperando que los ayudaran a entender los fenómenos misteriosos. En cambio, enviaron a Harry Price, quien parecía atraer lo paranormal. Publicó muchos artículos sobre sus experiencias, haciendo famosa la rectoría de Borley en todo el país. La familia Smith dejó su hogar porque no soportaban a los cazadores de fantasmas en la rectoría. Actualmente, la actividad más conocida proviene de la familia Fauster. Quienquiera que fuera el fantasma, parecía especialmente interesado en Mary Ann, esposa del nuevo reverendo. Tenía arañazos, moretones y el fantasma le llamaba por su nombre. Las imágenes más conocidas de la rectoría de Borley eran garabatos en las paredes que luego desaparecían solos. La actividad misteriosa continuó años hasta que María Ana hizo una confesión inusual. La familia Fauster no era la única que vivía en la rectoría de Borley. Se les unió un inquilino, Frank Peerless, con quien María Ana tenía un romance. La pareja usó la fama de la casa embrujada para ocultar sus acciones. La confesión de María Ana aclaró parte del misterio, pero no explicó toda la actividad paranormal previa a la mudanza de la pareja. Tras la mudanza de los Fauster, Harry Price ocupó la rectoría y llevó observadores para investigar la casa embrujada. Recopilaron muchos datos que Price usó como prueba de fantasmas. Los escépticos decían que los datos podían falsificarse y que no había registros de monasterios ni monjas misteriosas en el lugar de la rectoría. Tras la muerte de Price, la Sociedad para la Investigación Psíquica revisó sus notas y halló pruebas de que él causó casi toda la actividad. Vio una oportunidad para hacerse famoso, así que creó el sitio más embrujado de Gran Bretaña para investigar. La actividad paranormal inicial podría deberse a roedores en las paredes, la imaginación de los niños y la acústica inusual del edificio. La llegada de Price intensificó todo, objetos lanzados y cosas que desaparecían. El propio Price nunca confesó el engaño. En 2000, una explicación definitiva llegó con un libro de Louis Meyerling. Meyerling, ex inquilino cuando la casa era de los Bull, confesó en su libro haber ayudado al engaño, incluso disfrazándose de cochero sin cabeza para hacerlo creíble. Sin embargo, los expertos en Borley ahora consideran esta confesión un engaño.
La rectoría de Borley se incendió en 1938 y los involucrados en algún engaño ya habían muerto. Es improbable que se sepa la verdad exacta sobre la supuesta aparición, aunque la confesión de Mary Ann prueba que la actividad posterior no fue misteriosa. Número 4. Brattleby, Inglaterra, tiene 45 casas y 100 habitantes. En 2003, el pequeño pueblo fue noticia nacional cuando docenas de gnomos aparecieron en jardines. Por más de 10 años fue un misterio, hasta que una confesión en el lecho de muerte lo resolvió. Los gnomos llegaron en verano de 2003. Residentes de 14 casas despertaron y hallaron sus jardines llenos de pequeñas estatuas. Fue una escena extraña que atrajo equipos de noticias nacionales. Era más común ver gnomos robados de jardines que colocados en ellos, y al principio se pensó que tal vez venían de otro sitio. La policía advirtió que quien robara gnomos podría ser procesado, pero no había evidencia de ningún robo de gnomos en la zona. Una nueva teoría era que estos provenían de un vendedor que tenía un excedente de duendes que necesitaba deshacerse de ellos. Si solo fuera este incidente, quizás seguiría siendo la teoría principal. Pero cuando aparecieron más duendes de la nada al año siguiente, el consejo del pueblo supo que algo más estaba sucediendo. Los duendes dejaron una nota pidiendo un buen hogar a quien los hallara. Al año siguiente, los duendes y un letrero dieron la bienvenida a Brattleby. Algunos sospecharon del líder del consejo, pero él negó involucrarse en la broma. Le dijo a las noticias locales que Brattleby no era un pueblo de duendes. La sospecha cayó sobre un bromista local, quien solo sonrió al ser cuestionado. Sin embargo, nunca hubo pruebas de que él estuviera detrás de los duendes. También se sospechaba de un coleccionista de duendes de una aldea cercana. En los años siguientes, los duendes seguían apareciendo, pero nunca se vio quién los dejaba. En 2013, tras 10 años, los aldeanos recibieron respuesta. Peter Layton, exfuncionario público, falleció de cáncer ese año. En el funeral, su hijo confesó la broma durante el discurso. La idea fue de Peter, quien siempre disfrutaba hacer reír a la gente. Pensó que sería divertido que la gente viera duendes en su jardín al abrir las cortinas por la mañana. Pedro compró los duendes y reclutó a David y su amigo para la broma. Tenían un mapa del pueblo y anotaron peligros como reflectores, perros y grava ruidosa. Los jóvenes iban de casa en casa con los duendes en una bolsa, procurando que nadie los viera. Pedro incluso se aseguró de darse a sí mismo un duende, para que nadie sospechara que él estaba detrás de la broma. Cuando los equipos de noticias llegaron para cubrir la historia, Pedro encontró toda la situación tan graciosa que decidió continuarla al año siguiente. La confesión de David resolvió el misterio y causó más risas, lo que él pensó alegraría a su padre. Número 3. George Adomsky fue de los primeros en hacerse famoso como supuesto contactado extraterrestre. Adomsky dijo que fue visitado por extraterrestres de Marte, Venus y Saturno, viajó en su nave y aprendió de ellos. Una prueba clave en las afirmaciones de Adomsky fue una carta de apoyo de alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos, en papel oficial con un sello oficial. Casi 20 años tras la muerte de Adomsky, una confesión reveló la verdad de la misteriosa carta. Adomsky afirmó por primera vez haber sido contactado por extraterrestres en los años 50. Antes dijo haber grabado muchos ovnis y dio conferencias asegurando que el gobierno de EE-UU confirmó la existencia de extraterrestres en los años 40. En 1952 dijo haber conocido a Orton de Venus en el desierto de California con amigos. Desde entonces, Adomsky se reunió varias veces con Orton y otros extraterrestres. Le dijeron que la mayoría de los planetas tenían vida extraterrestre similar a la de la Tierra. Los humanos podrían vivir en otros planetas tan fácil como en las montañas terrestres y aclimatarse rápido. La mayoría de lo que Adomsky aprendió fue sobre los humanos amándose unos a otros y dejando de lado las diferencias y los conflictos. No es sorprendente que la mayoría de la gente desestimara sus afirmaciones. Las fotos de naves espaciales alienígenas eran fácilmente descartadas como objetos terrestres conocidos, como la luz en una criadora de pollos, que se usa para mantener calientes a los pollitos recién nacidos. Adomsky no tenía pruebas, y lo que decía de otros planetas contradecía el conocimiento humano. Incluso otros ufólogos dudaban de Adomsky. En diciembre de 1957, Adomsky presentó su mejor prueba sobre sus experiencias.
Había recibido una carta de R.E. Strafe del Comité de Intercambio Cultural del Departamento de Estado de Estados Unidos. Strafe dijo que no solo creía en Adomsky, sino que el Comité de Intercambio Cultural tenía muchas pruebas para respaldarlo. Dijo que había un grupo de personas dentro del comité que estaban en contra de que esto se estuviera encubriendo, pero que por el momento no había manera de que él hablara oficialmente sobre el asunto. Strafe declaró que el comité pronto cambiaría su postura oficial y que la verdad sobre los extraterrestres y los ovnis sería revelada. Se ofreció a reunirse con Adomsky si alguna vez estaba en Washington. La carta llegó en papel oficial del Departamento de Estado y estaba sellada con el sello del departamento, incluso tenía un matasellos de Washington, D.C. Adomsky pensaba que la carta legitimaba sus afirmaciones y la mostraba en sus conferencias sobre ovnis. Reporteros y ufólogos consultaron al Departamento de Estado y al FBI para confirmar la autenticidad de la carta. Respondieron que no había comité de intercambio cultural ni nadie llamado R.E. Strafe. Adomsky compartió su carta pese a las negativas. Algunos creían que era un engaño. Las sospechas apuntaron a Gray Barker, ufólogo y bromista. Pero Barker negó cualquier participación en la carta. La verdad se supo tras la muerte de Barker. Jim Moseley, editor de Saucer News, admitió que él y Barker llevaron a cabo el engaño. Fue escrita en la máquina de Barker con papelería oficial conseguida por un familiar de un amigo. Barker destruyó la máquina para ocultar el engaño. La confesión llegó casi 20 años después de la muerte de Adomsky. Si él creyó la carta todo el tiempo o si sabía que algo no estaba bien, eso nunca se ha revelado. Número 2. El robo de la bóveda verde de Dresde en 2019 fue uno de los mayores atracos a museos en la historia moderna de Europa. Ladrones expertos robaron joyas históricas invaluables del Museo de Dresde. Expertos temían que los objetos fueran desmantelados y perdidos, pero confesiones permitieron recuperar casi toda la colección. Los ladrones actuaron en las primeras horas del 25 de noviembre de 2019. Antes de las 5 a.m. inició un incendio en el Puente Augusto. Un panel de interruptores se quemó y la zona quedó a oscuras. En el museo se apagaron luces y alarmas, pero las cámaras seguían funcionando. Los guardias vieron a unas figuras romper la reja exterior y dirigirse al bóveda verde. Fue aquí donde se encontraba la colección de piezas más valiosa de Sajonia. A los guardias se les pidió no enfrentar a los ladrones y llamar a la policía. La policía tardó 9 minutos en llegar y en ese tiempo los ladrones rompieron vitrinas y robaron joyas con hilo de pescar. Después, rociaron la habitación con espuma de extintor y destruyeron pruebas. Cuando llegó la policía, los hombres ya se habían ido. La policía halló un Audi calcinado cerca, último rastro de los hombres. Los objetos robados valían cientos de millones de euros, pero su valor histórico era incalculable. No podían venderse abiertamente, así que si los ladrones no tenían comprador, los desmantelarían para vender partes. Mientras más tiempo pasaba tras el robo, parecía menos probable recuperar los objetos. En diciembre de 2020, la policía finalmente hizo arrestos por el crimen. Detuvieron a 5 miembros de una notoria banda criminal. Pertenecían al clan Remo, familia implicada en varios robos de alto perfil. Una de las personas detenidas ya era sospechosa de robar una moneda de oro gigante en otro museo alemán. Esa moneda había sido cortada y vendida en pedazos, lo que dejó a la gente aún más preocupada por el destino del tesoro de Dresde. La policía siguió reuniendo pruebas 2 años. El ADN en la escena vinculaba a los hombres con el crimen y había una conexión probada con uno de los autos de huida. Pero el verdadero avance llegó en diciembre de 2022. Los defensores ofrecieron un trato sorprendente a los fiscales. Para reducir su condena, los hombres confesarían y dirían dónde estaba el tesoro. Para recuperar los artefactos, los fiscales aceptaron el trato. Se recuperaron docenas de objetos, incluida una espada con diamantes, pero el famoso diamante blanco de Dresde seguía desaparecido. En el tribunal, los hombres dieron confesiones contradictorias sin explicar cómo hicieron el robo. Confesaron cortar un agujero en la rejilla días antes y luego fijarla con cinta adhesiva. Quedaron sin respuesta a detalles clave del crimen. Aunque había lagunas, la confesión fue aceptada y sentenciaron a los hombres de 4 a 6 años de prisión.
Muchos de los artefactos fueron recuperados en mal estado, pero los expertos en arte tenían la esperanza de que el trabajo de restauración permitiría que pudieran volver a exhibirse. Algunos artefactos robados aún no aparecen y se desconoce si siguen intactos. Número 1. En 2005, un hombre llegó a una estación de policía en Queensland, Australia. Estaba ahí para confesar y resolver un misterio sin respuesta por más de 60 años. 66 años antes, un extraño crimen había conmocionado a la comunidad de Mount Isa. Mount Isa era una ciudad remota en lo profundo del monte de Queensland. Había sido fundada para apoyar una mina de cobre que seguía siendo el principal empleador de la región. En 1938, la economía local dependía de esa mina. El 31 de agosto pudo ser un gran día para la comunidad. Un tren de Townsville traía paquetes y la nómina quincenal de la mina. Pero al llegar el tren, el dinero no estaba. Se inició una investigación sobre el robo. Las bolsas se vieron por última vez cuando el tren paró en Cloncurry, a 335 kilómetros de distancia. Ubicado aproximadamente a mitad de camino entre Cloncurry y Mount Isa, estaba el pueblo de Duchess, donde el tren también se detuvo. Según los primeros informes, el personal de la estación notó algo extraño. El vagón normalmente estaba asegurado con candados del ferrocarril, pero este no coincidía. Era inusual, pero los trabajadores no le dieron importancia. Solo al recibir la noticia del robo en Mount Isa, entendieron el significado del candado. Las sospechas apuntaron a Francis Walsh, guardia ferroviario con llaves de los candados. Walsh viajó en tren de Cloncurry a Duchess, donde otro guardia lo relevó para continuar el trayecto. Walsh era conocido y de confianza en Mount Isa. Negó su participación en el crimen, pero afirmó ver a un polizón en el tren. Fue arrestado y tuvo audiencia preliminar, pero no había pruebas suficientes que lo vincularan al crimen. El caso fue cerrado y el robo siguió siendo un misterio. Se hicieron muchos llamados para obtener información sobre el dinero o un paquete de tela que también fue robado. La policía publicó una rara foto a color del diseño de la tela, con la esperanza de que esto fuera más reconocible y llevara a pistas, pero el caso se enfrió rápidamente. Permanecería así durante 66 años hasta la confesión de 2005. Un hombre no identificado llegó a la policía de Mount Isa con una historia extraña. Su tío abuelo confesó en su lecho de muerte un crimen cometido décadas atrás. Dijo que robó junto a dos amigos de la infancia. Uno estaba casado con una empleada de nómina en las minas de Mount Isa y sabía cuándo y dónde estaría el dinero. Ella les explicó cómo era la seguridad en el tren y el posible número de la bolsa. Nunca se supo cuánto participó ella en el plan. El plan era que dos hombres abordaran el tren saliendo de Duchess y otro lo siguiera a caballo. Según la confesión, uno de los hombres cambió la cerradura por una suya. Tal vez esto ocurrió antes de que el tren saliera. De cualquier forma, entraron al vagón y sabían lo que buscaban. Después de bajarse del tren, cabalgaron hasta Kemuil, un pueblo a 100 millas al otro lado de Mount Isa. Un solo caballo no podía hacer todo el viaje, por lo que los hombres cambiaron de caballo varias veces para llegar a Kemuil antes del anochecer. Llegaron, se sentaron en el bar y se hicieron notar. Nadie sospechó de ellos porque era increíble que hicieran un viaje tan largo en tan poco tiempo. Usaron el dinero para asegurar su futuro. Cuando la policía supo de la confesión, ya ninguno vivía. Nunca se recuperó el dinero y nadie enfrentó la justicia por el crimen. Pero finalmente se han revelado las respuestas al extraño misterio. Muchas gracias por vernos. Si les gustó el video, denle like. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. Soy Top 5 Unknowns y nos vemos en el siguiente video.